Un gusto de saludarlos. Cuando estamos con los balances del año 2025, vamos a ir a conversar con Sergio Pérez, que es el histórico presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga por Carretera, para que nos comente un balance del año pasado y, lo más importante, cómo visualiza este año que viene ya con un nuevo gobierno. Un gusto de saludarlo, don Sergio. Un agrado saludarlo, pues, distinguido periodista de la Quinta Región y muy cercano a los camioneros de Chile. Hace muchos años que nos conocemos a través de José Ejido, Iván Mateluna y otros dirigentes emblemáticos de la Quinta Región, así que aprovecho de saludar a mis queridos colegas de la Federación de la Quinta Región y disponible para que conversemos de lo humano y de lo divino, de lo no hecho y de lo hecho, y de la esperanza que tenemos de hacer las cosas mejor. Mire, parto con un informe que llegó de aduanas que señala que en el año que pasó circularon por nuestro país, o lo que ellos contabilizaron, 1.156.952 unidades, llevando el progreso por nuestras carreteras, don Sergio. Bueno, es una buena cifra. Consideremos que actualmente circulan del orden de unos 250.000 camiones en nuestra nación. Si agregamos los colegas transportistas internacionales que vienen de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, esa cantidad aumenta. No olvidemos que los camioneros de Chile, la industria del transporte por camión, aporta al PIB, al Producto Ingreso Bruto de la Nación, cerca del 6%. Damos trabajo directo a alrededor de 350.000 o 400.000 personas, más el trabajo indirecto. Por lo tanto, yo creo que las cifras que ha dado aduanas son positivas. Sin embargo, es necesario también que conversemos de lo que no se ha hecho bien y también de lo que podemos esperar que se haga de mejor manera en la nación. Oye, hay una cifra también que dieron, dice que ingresaron a Chile de los países vecinos 584.000 camiones, ¿ah? Esta es carga que va a alimentar el flujo de nuestros puertos. Efectivamente, y ahí, Atilio, hay un problema porque las legislaciones laborales de los países del Cono Sur son muy distintas. Por ejemplo, el promedio de remuneraciones de nuestros conductores, que tenemos además una normativa laboral de conducir 5 horas, descansar 2, es decir, somos bien estrictos en la conducción segura y evitar accidentes. Esa misma legislación no es la que opera en Paraguay. En Paraguay el nivel de remuneraciones es más o menos 1/3 de las remuneraciones que tienen los conductores de nuestra patria. Y bueno, también es diferente las dimensiones que se aceptan en Brasil y Argentina. Ellos pueden transitar con más carga. Peso total con carga 52 toneladas, nosotros 45. Es decir, aquí falta, a raíz de esto, y que va a empezar a funcionar el corredor bioceánico donde se trae mercadería de Brasil, pasando por Paraguay, Argentina y llegando a los puertos del norte, se necesita homologar las distintas normativas para que entonces trabajemos en una cancha más pareja. De lo contrario, vamos a ser invadidos por normativas menos eficientes, van a haber más accidentes. Y aquí quiero... Perdón, eso del Sergio vendría a ser de alguna manera, sin quererlo, como una competencia desleal de alguna manera. Efectivamente, y mira qué bueno el término que tú me recordaste, porque nosotros cuando subió el ministro Juan Carlos Muñoz
fuimos a saludarlo y le dijimos en su escritorio hay un proyecto que se llama la Ley del Transporte. La Ley del Transporte es para responsabilizar a los generadores de carga respecto a quienes le entregan la responsabilidad de la carga, de modo que se aumente la legalidad y la formalidad y eliminar la informalidad, la ilegalidad y la competencia desleal, porque mira lo que pasa con la competencia desleal. El otro día salió un programa donde muchos camioneros evitaban que la patente fuera leída en los pórticos. Entonces, si hay un transportista que no paga los tags, no paga lo que corresponde, que no respeta las horas de conducción, las horas de descanso, que no hace las imposiciones como corresponde para la jubilación de los conductores, estamos enfrentando una competencia desleal. Bueno, el ministro Muñoz no hizo nada respecto de sacar adelante la ley de transporte. Esta ley está también ingresada en la Cámara de Senadores, la ingresó el senador Chaguán hace como 8 años. Entonces, uno espera que la nueva autoridad, el ministro Legrand, a quien conocemos, es un ejecutivo que estuvo en San Santiago, que este ministro entienda que el Ministerio de Transportes y de Telecomunicaciones no es solamente un ministro del Transantiago o del transporte público, sino que también es ministro de la industria del transporte de carga por camión, que abastecemos el 95% de la nación a través de nuestros camiones. Se dice que nosotros no queremos ferrocarriles, que no queremos transporte aéreo, que no queremos transporte marítimo. Es la mentira más grande. Nosotros queremos que haya los 5 modos de transporte que existen: aéreo, marítimo, ferroviario, camión por carretera y última milla. Pero que estos 5 modos conversen entre sí y no haya bonos especiales o asistencias especiales del Estado para que la competencia sea una competencia verdadera. Eso es, pues, Dilian. Y en cuanto a esta nueva ley de la apertura del cabotaje, ¿cómo le impactó a usted, don Sergio? Mira, nosotros nos opusimos, me acuerdo de Ejido y otros dirigentes el año 2012, porque esto era uno de los puntos de una iniciativa del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, que se llamó el impulso competitivo, que era para mejorar la eficiencia, la falta de productividad que tenía la nación, pero nosotros considerábamos que la apertura al cabotaje internacional dañaba a la marina mercante, a los armadores y particularmente a los camioneros, porque estas empresas transnacionales que trasladan la carga entre los países, luego tienen también camiones propios o subcontratan, y entonces no pagan las tarifas que corresponden por kilómetro recorrido, y al final daña gravemente, particularmente a los colegas más vulnerables, los más menudos. En los puertos hay una cantidad enorme de emprendedores que tienen 1 o 2 camiones que trasladan la mercadería que llegan de distintas partes del mundo a las grandes capitales, a las grandes ciudades, y entonces estas navieras van a, además de trasladar mercadería entre los puertos de Chile, que podrían ir con disponibilidad para aceptar más carga, van a aplicar, digamos, una posición dominante, estratégica, y obviamente que daña y el emprendedor que trabaja en la industria del transporte por camión. Así que estamos en absoluto desacuerdo. Es más, Atilio, en las distintas presentaciones que se hizo en la Cámara, el comandante de la Armada, el jefe máximo de la Armada de Chile, siempre estuvo en desacuerdo. Dijo que se ponía además en riesgo una posibilidad
de la independencia, porque podrían trasladarse el armamento, qué sé yo. Y extrañamente, en las últimas intervenciones que tuvo el anterior almirante, presionado por el gobierno actual, estaba de acuerdo. Entonces, claro, si el jefe le dice, oiga, usted tiene que cambiar, el hombre lo cambia, si no lo despide. Nosotros los camioneros, como usted sabe, luchamos por una patria libre, democrática, donde podamos multiplicar los dones que el Señor nos ha dado y por eso luchamos por una economía libre, pero con una alcanza pareja. Eso es, Atilio. Y en este sentido, ¿cómo han recibido ustedes a las autoridades del nuevo gobierno? Hemos visto ya que antes de asumir, el presidente electo ha hecho ya 2 o 3 giras internacionales. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven como que pudiera provocar un cambio positivo? Bueno, el presidente electo, don José Antonio Kast, es un político de larga data. Él fue dirigente local, luego fue diputado de la República y lo conocemos la trayectoria de su padre, de su hermano Miguel, la de él. Él tiene ya 59 años. Es un hombre que ha sido agredido en muchas partes cuando iba a hablar respecto de su visión de país, pero él aguantó estoicamente y ha logrado entonces que los chilenos apoyemos una nueva forma de gobernar. No olvidemos que estamos hoy día en una crisis con un endeudamiento casi no permitido respecto de este gobierno. Este gobierno ha hecho cosas muy malas. No nos olvidemos que indultó cuando ingresó a muchas personas que participaron de la quema de las estaciones del metro, de la quema de los supermercados. A nosotros nos pusieron barricadas en todas las calles, en las carreteras de Chile, y nosotros seguimos estoicamente, y aquí abasteciendo el país. Aquí voy a rendir un homenaje a los conductores nuestros que son héroes anónimos. No dejamos de trabajar en el estallido. El estallido, dice social, yo creo que es un estallido delincuencial. Muchas de las autoridades que participaron en este gobierno, ministros, avalaron esa agresión a la ciudad. Ahí tienes ejemplos como el dueño de la Fuente Alemana, que fue muy, muy agredido, y no olvidemos que derribaron en la Plaza Italia el monumento al soldado desconocido, el general Baquedano. Bueno, ahora se está normalizando y hemos visto al presidente electo, a quien le deseamos éxito, porque si el gobierno lo hace bien, nos va bien a todos los chilenos y particularmente a las familias, a los trabajadores y a las familias más vulnerables. Y hemos visto una nómina de ministros que son profesionales de excelencia. El ministro del Interior, al ministro Alvarado, que es oriundo de Siloé, lo conocemos. Fue subsecretario en el gobierno del presidente Piñera, después fue senador porque tuvo que ir a cubrir allá. Tenemos un ministro de Hacienda y que tiene una visión y ya ha hablado, un ministro de la vivienda que ha ido a Viña o Valparaíso a decir, oye, no se han reconstruido, no se ha ayudado a las víctimas del incendio y yo lo voy a hacer. Tenemos una ministra de Energía que la conocemos mucho, que fue senadora, es de mi región, Jimena Rincón, le deseamos mucho éxito. Tenemos un ministro de Agricultura que fue Jaime Campos, que fue ministro del gobierno anterior y que todos pensaban que bueno, el presidente electo ha sido estratégico, inteligente, un ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Maquena, que es
es un baluarte de las relaciones internacionales económicas, y nosotros necesitamos que lleguen capitales al país, porque vengan los inversionistas del mundo a invertir en minería, en el cobre, en el litio, en la fruticultura, en la salmonicultura, en la celulosa. Tenemos un país privilegiado para la sentido, don Sergio, un tema que usted ha estado luchando contra esta llamada permisología. ¿Cree que esto pueda dar un cambio? No cabe duda, pues si el mismo ministro Poduje, que va a ser ministro de la vivienda, el otro día en una clase magistral tuvo que encarar a un personaje que le habló respecto de que había que respetar los bellotos. Ahí en la región suya está paralizada una construcción de, entiendo que 200 casas porque encontraron un belloto. Entonces, 200 familias están esperando que el belloto le hable y los bellotos no hablan. Entonces, esta famosa permisología, que encontraron el nido de una araña en un hospital, no se pudo construir porque la arañita podría. Entonces, esta permisología llevada al extremo. Tenemos que respetar a los pueblos originarios, tenemos que incorporarlo al desarrollo de la nación, tenemos que ser cuidadosos de la naturaleza. Pero eso no significa que no podamos, obtener la riqueza que tiene nuestro país. Mire lo que ha pasado. Y en este sentido, don Sergio, ¿cómo ve usted el proyecto de puerto exterior que ya lleva tantos años en trámite? Han recibido miles de observaciones. Recientemente un tribunal paró el proceso porque dice no se respeta la ecología, las lagunas, cuando se ve que se ha hecho un esfuerzo increíble para conciliar estos aspectos. Este proyecto, usted ve que allá en Perú ya han avanzado con puertos como Corío, Chancay. ¿Cómo ve este tema, don Sergio? Mire, la verdad es que yo creo, al igual que la gran mayoría de los emprendedores en Chile, no se olvide que además nosotros integramos la Multigremial Nacional de Emprendedores, que el presidente es Juan Pablo Suet, y nosotros ocupamos la vicepresidencia. Entonces tenemos organizaciones productivas gremiales de Arica a Punta Arenas y también en la isla de Pascua. Entonces, claro que queremos que haya mejoramiento en los puertos. Hay un proyecto aquí en la séptima región de hacer un aeropuerto para aviones de carga, que es necesario. Entonces, efectivamente tiene usted razón. La permisología, esta permisología, pero que es en grado superlativo, impide que los países avancen, y particularmente no se olvide que estas autoridades que gobernaron durante 4 años, además eran gobiernos feministas, tenían una forma de hablar que nos querían imponer, pues, por ejemplo, estas famosas, yo diría, deformaciones de lo que es nuestra forma de expresarnos. Así que yo creo que este nuevo gobierno, la nueva autoridad respecto al medio ambiente, va a entender que tenemos que superar estas trabas que no ayudan al desarrollo de la nación. Y lo quiero llevar también, don Sergio, a un aspecto más global que ha impactado todo lo que es la geopolítica, las noticias de los últimos tiempos, como es la detención en un operativo muy espectacular de parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro. ¿Esto nos impacta de alguna manera? ¿Cómo ve este fenómeno? La verdad es que yo creo que
la destrucción que produjo primero Chávez, que en paz descanse, y luego Maduro, en un país como Venezuela, que es un país de una cultura altísima, de una riqueza. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero resulta que con estas políticas del socialismo, del comunismo, es una fábrica de pobres. El 90% de los venezolanos están en la línea de la pobreza. Se salva un 10%, que son los más acomodados en el gobierno. Y luego hay una salida explosiva de los venezolanos, y han salido 8 millones de venezolanos al mundo porque no quieren una mejor calidad de vida. Entonces, obviamente que esto de que Estados Unidos le advirtió tantas veces, oiga, no haga esto, y Maduro llamaba en un inglés bastante extraño al presidente de Estados Unidos: venga a buscarme, aquí estoy yo. Y yo, bueno, lo fueron a buscar, pues. Y su círculo de protección no eran venezolanos, eran de otro país, ¿cierto? Donde lleva 70 años Cuba de gobierno comunista, leninista, donde los cubanos ya prácticamente no tienen cómo alimentarse. Entonces, evidentemente, porque decir la verdad es que estos gobiernos de izquierda que abrazaron el marxismo, nosotros en el año 70-73, el gobierno Allende nos llevaba a ese camino. Y los chilenos dijimos: oiga, alto las maniobras, po. Y le pedimos a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Muchos dirigentes y muchas personas no se atreven a decir la verdad. Yo digo la verdad, porque yo lo viví. Y yo vi la actuación de León Vilarín, de Rafael Cuncille, que en paz descanse, murió hace pocos días. Yo lo fui a despedir, un gran dirigente. Y de los dirigentes gremiales que nos unimos, elegimos: oiga, este no es el camino que queremos los chilenos. Entonces, me parece muy bien que Estados Unidos haya ido a buscar a este maldadoso y lo lleve con su señora y lo someta a juicio porque él hizo uso y abuso del poder, creó organizaciones de delincuentes del narcotráfico y de alguna manera tienen que pagar. Ahora, muchos dirigentes de izquierda, el presidente del Partido Comunista dice que no es posible la intervención de los norteamericanos. La misma tontera que dicen que la pobreza en Cuba es responsabilidad de Norteamérica, cuando Cuba puede intervenir comercialmente con 200, si son 208 naciones, con 207. Entonces, eso no es creíble, pues. Eso no es creíble. Y no es la verdad. Entonces, digamos nosotros la verdad. Y la verdad es que Maduro, mira lo que está haciendo ahora la presidenta que pusieron ahí. Está abriendo las cárceles para dejar en libertad a más de 1,000 opositores que estaban detenidos. Bueno, en Cuba debían hacer lo mismo, abrir las cárceles para que si los pueblos, a través del voto, a través de la democracia, se manifiestan. Nosotros no aprobamos el proyecto refundacional de la Constitución que quería el presidente Boric y lo derrotamos en un 62 contra un 38. Nosotros no queremos que la candidata Jara, que fue ministra del Trabajo y dirigente del Partido Comunista desde los 14 años, asumiera la responsabilidad de la presidencia en Chile, y votamos por José Antonio Kast. Y por eso es que estas cosas hay que decirlas. Yo soy dirigente gremial, no tengo ideología política. Mi ideología es el Partido del Trabajo, de la responsabilidad, de el emprendimiento y de permitir que los dones, como dije antes, que el Señor da a cada ser humano, los pueda multiplicar. Don Sergio, mire, le quería pedir
que primero me enumere las 3 peticiones que usted le hace al nuevo gobierno, puntos que hay que preocuparse, y después, si gusta, me las explica más a fondo, pero ¿cuáles serían los puntos, las deudas pendientes para su sector y para el país más importantes a su juicio? La primera, aunque parece no estar dentro del ambiente nacional, volver a tener una educación de calidad. Volver a que los institutos emblemáticos de formaciones, particularmente en la enseñanza media, como el Instituto Nacional, el Barros Arana y tantos liceos emblemáticos aquí en mi región, el Liceo Luis Q. Martínez, que llegó a tener 2.000 alumnos y que de ahí nacieron profesionales de excelencia, ministros, etcétera, etcétera. Hoy día tiene 200 alumnos y, perdóneme, ni siquiera son buenos estudiantes. Yo diría que casi formadores de otro tipo de estudiantes. Entonces, prioridad 1, que el Ministerio de Educación elimine estos famosos sistemas de la tómbola si tenemos que volver a la normalidad en educación. Ese es un tema sustantivo, porque a través de la educación, mire, yo todavía me acuerdo del profesor que me enseñó a leer en una escuelita de campo donde habíamos primero, segundo y tercero primario, y yo me llamo Sergio Arturo, y el profesor Ezequiel II Silva Ramírez nos hablaba de la guerra del Pacífico y hablaba de Arturo Prat Chacón, y entonces yo me llamo Sergio Arturo, y yo escuchaba a la materia de tercero básico. Yo dije, Arturo, mire, y yo tengo el mismo nombre de ese héroe. Volver a lo que son los valores tan importantes. Segundo tema, que es más que necesario. Nosotros pusimos en la conciencia nacional que en Chile había terrorismo. El 27 de agosto del año 2015 llevamos los camiones quemados desde la Araucanía a La Moneda. El subsecretario Pepe Out no bloqueó y llegamos finalmente, porque hablamos con el ministro Burgo y claro, nos avenidieron, pero logramos el control preventivo de identidad que no existía con en la ley Agenda Corta Antidelincuencia, que fíjese que el actual fiscal nacional, Sio Valencia, era abogado nuestro, trabajaba conmigo, y con él logramos el control preventivo de identidad. Entonces nos dijeron, este control preventivo de identidad es contra los más humildes, contra los trabajadores. La mentira más grande, sí. El que nada hace, nada teme, por Atilio, y que un carabinero, un policía te pide el carnet, ¿qué problema tiene que tú lo muestres? Ahora, si uno es delincuente, si yo soy delincuente, claro que no lo voy a poder, no lo quiero mostrar porque me van a detener. Entonces, segundo tema, el tema de la delincuencia, el tema de los carteles, como dice el expresidente Frei. Este gobierno trajo muchos trenes, el tren de Aragua, varios trenes, el propio expresidente lo dice, y él es la verdad. Entonces, educación, delincuencia, seguridad, etcétera, entregar respaldo efectivo a carabineros, investigaciones, fuerzas armadas, modificar el tema de las cárceles, etcétera, etcétera. Segundo tema. Y el tercer tema, que podría ser también primer tema, es obviamente la inversión, llamar a la inversión. Aquí falta mucho hacer en las carreteras, falta mucha inversión en el tema de minería, de mejorar la productividad en el tema de la producción de cobre. Las empresas privadas en la producción de cobre gastan 1/3 de lo que gasta la empresa estatal en producir el cobre, el mismo producto. Significa que el Estado es un muy mal administrador para cosas productivas. Ahí tenemos el problema de los combustibles, la refinación, la compra, refinación, traslado, el valor que llega los combustibles fósiles. Felizmente los combustibles fósiles tienen corta vida porque vamos a tener energías renovables. La electromovilidad, el GNL, que es gas natural licuado que se usa en la motorización,
vamos a tener hidrógeno verde, vamos a tener energías limpias. Y cada vez entonces nosotros vamos a tener mayor y mejor poder de decisión, porque hoy día todo el combustible que usamos lo importamos, pero nosotros vamos a ser exportadores de energía limpia en el futuro. Entonces, claro, yo tengo 78 años, estoy ya en el ocaso en mi vida, pero quiero decirle que recién subí la Torre del Paine, y llegué allá, al pie de la torre. Entonces, todavía tengo energía para seguir luchando por una patria libre, democrática, para que los talentos que cada uno tiene los pueda desarrollar. Si la parábola de los talentos es algo efectivo, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que promover y sacar a la juventud de la droga, de las malas costumbres, incorporarlos al deporte, a las actividades productivas, a una mejor sociedad, Atilio. Esa es la esperanza y por eso tengo tanta confianza en este nuevo gobierno. Como te dije, conocí a José Antonio cuando él tenía 18 años y su padre le lo ponía de cajero ahí en el Bavaria y tenía que hacer la pega y luego estudió Derecho y es un hombre que ha ido día a día entendiendo más. Me vuelvo a decirte que esto de haberse reunido prácticamente todos los presidentes del continente con Lula, que todos decían que no se podía reunir con Lula porque Lula piensa distinto, pero se reúne y ahora va a Europa y lo más probable es que cuando él asuma el 11 de marzo vengan muchos mandatarios. Estuvo con Bukele tiene un país donde todos los días mataban personas, ahora no hay muerte. Entonces, él tiene que buscar las cosas buenas que se han hecho en otros países. Y entonces, con la experiencia que tiene, con la seriedad, con la sabiduría, con la presencia. Mire cómo cambió la estatura del presidente y de la primera dama. Un hombre que habla bien, un hombre que se expresa bien, un hombre que se presenta. Eso es lo que queremos los chilenos. Y antes de terminar, le quiero hacer una pregunta por una persona que me ha llamado a mí mucho la atención. Dorothy Pérez. Me llevo a emocionar porque tiene mi apellido. Usted sabe que una sobrina hijada mía, Patricia Pérez Goller, fue ministra de Justicia de Sebastián Piñera, que paz descanse. Tiene dos niñitas, la Libertad y la Esperanza, que tienen 11 años. Y le puso Libertad y Esperanza porque piensa en eso ella. Es una abogada brillante que además vive ahí en la región suya. Y la Contralora, le ha dado honor al apellido Pérez. La señora Dorothy Pérez, una mujer valiente. Estuve con ella yo hace unos meses acá, en la Universidad del Desarrollo, donde ella expuso respecto de los sinvergüenzas que estando con licencia se iban al Caribe o se iban a las Islas Vírgenes o se iban a pasear por el mundo. Y entonces ha puesto en la palestra los desfalcos de dinero que ha hecho este gobierno en muchas organizaciones. Bueno, ahora está Procultura, está detenido el que era amigo íntimo del presidente Boris. Íntimo. Y está en riesgo el actual hombre de la gran capital, el gobernador. Yo no sé, han caído, mire, al término de este gobierno han ido cayendo muchas personas y yo le pido a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que se sancione. Si las famosas organizaciones que hizo Giorgio Jackson, ¿se acuerda usted de Giorgio Jackson?
era como el arcángel Gabriel, el arcángel Giorgio, que tenía una moral superior, que iban a cambiarlo todo, claro, pero lo cambiaron para la Fundación Mi Casa, para la Fundación Mi Bolsillo. ¿Ah? Iban a entregar la mitad de sus remuneraciones, pero lo entregaron de mala manera, lo entregaron al bolsillo izquierdo. Entonces, claro, después, en comparación con usted, van a decir, ya salió usted, viejo, fascista. Pero uno tiene que decir la verdad, pues. ¿Quién más? ¿Quién? Tenemos que decirlo, hacerlo. Bueno, yo le agradezco mucho, don Sergio, esta entrevista. Y mire, qué interesante esto de la familia Pérez, ¿ah? Apellido tan nuestro y tan honorable esta fiscal, ¿ah? Que ha puesto cosas en su lugar y que se suma a lo que usted ha hecho durante su larga trayectoria, luchar por el progreso de Chile. Así que solamente, usted ya lo dijo al principio, pero le ofrezco el micrófono también para un saludo a toda su gente que transita por las carreteras de Chile. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a las mujeres camioneras de Chile. Nosotros tenemos asociaciones y dirigentes a través de todo Chile, gracias a la Teresita Huerta en Puerto Montt, Ana Desca en Valdivia, Marianela en Antofagasta, etcétera, etcétera. A través de todo Chile tenemos grandes dirigentes camioneras y muchas conductoras de camiones mujeres. Así, un homenaje primero a las mujeres camioneras de Chile. Un saludo particular a los conductores y conductoras de camiones y buses de Chile. Tenemos una gran relación con José Sandoval, que es presidente de CITRACH. Es un dirigente que usa una cola larga. Él representa a los conductores profesionales de Chile y con él constituimos el Consejo Superior del Transporte. Me acuerdo cuando fuimos a conversar con la ex ministra Jara, que fue candidata, nosotros le ofrecimos, para que los conductores tuvieran más días con su familia, 6 días adicionales de vacaciones y mantener el 25 bis. La ministra no lo aceptó y después quería ser presidenta de Chile. Esa mujer ideológica que quería poner una cuña entre los dueños de los camiones y los choferes. Entonces, esa es la verdad. Así que saludar y obviamente a todo el directorio que tenemos desde Arica a Punta Arenas y a las más de 50 asociaciones gremiales que tenemos a través de todo Chile, a las 5 federaciones que tenemos, donde una de las federaciones más importantes es la Federación de la Quinta Región. Hacer un recuerdo de mi amigo José Gido, de el Negro Matelune, que hoy día preside, un gran dirigente, un cariño especial para Álvarez y todos los dirigentes de la Quinta Región, porque usted es de la Quinta Región. Pero también saludo a Carlos Estrada de Punta Arenas y a la Marianela de Antofagasta. Y obviamente a Lucho Calderón de la Séptima, a Breti de Concepción y a tantos otros. Así que un saludo, decirle a mis queridos colegas camioneros que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, y porque tenemos una responsabilidad muy grande en el país. Los camioneros de Chile, Atilio, somos como la sangre al hombre. El hombre sin sangre no vive, y Chile sin los camioneros tampoco vive. Con nombre y apellido, conociendo a su gente de Arica a Punta Arenas, Sergio Pérez, aquí en nuestro programa, para que usted lo escuche directamente sin muchas interrupciones, porque él se merece, por su trayectoria, poder expresar tranquilamente lo que él ha aprendido, lo que él piensa y lo que él quiere para su gremio y para Chile. Muchas gracias, don Sergio, por esta entrevista. Nada que agradecer, Atilio, siempre disponible. Te lo he dicho en privado y ahora en público. Tú eres un
periodista, un profesional de las comunicaciones, a quien yo admiro profundamente. Y te lo he dicho en muchas ocasiones en privado. Ahora te lo digo en público. Eres un gran profesional. Muchas gracias. Me honra mucho, don Sergio. Muchas gracias y suerte este año y los que vienen. Esperamos que Dios lo permita.